Bienvenidos a Imprenta de Pensamiento, donde las ideas no se repiten, se cuestionan. Filosofía, religión, ciencia y política, enfrentadas sin miedo. Prepárate para pensar diferente. Así funciona el valor social. Hay personas que entran a un lugar y automáticamente cambian la energía del ambiente. No tienen que hablar mucho. No tienen que demostrar demasiado. No tienen que rogar atención. Simplemente, la gente las nota. Y luego están las otras personas. Las que ayudan a todo el mundo. Las que siempre están disponibles. Las que intentan agradar. Las que hacen demasiado por encajar. Y aún así, terminan siendo ignoradas. Las dejan en visto. Las reemplazan rápido. Las buscan solamente cuando las necesitan. Y muchas veces sienten que, sin importar cuánto den, nunca reciben el mismo valor de vuelta. La mayoría cree que esto ocurre por mala suerte. Pero no, existe una razón psicológica mucho más profunda. Y lo más impactante, es que casi nadie la entiende. Porque el valor social no funciona como la moral. No gana el más bueno. No gana el que más se sacrifica. No gana el que más persigue. El cerebro humano funciona diferente. Y aunque suene cruel, las personas reaccionan más a la percepción emocional que a las buenas intenciones. Desde tiempos antiguos, el ser humano aprendió a detectar algo muy específico: la necesidad. Porque para el cerebro primitivo, alguien demasiado necesitado transmitía inseguridad, debilidad o dependencia emocional. Y aunque hoy vivimos rodeados de tecnología, redes sociales y apariencias modernas, el cerebro sigue funcionando casi igual que hace miles de años. Por eso hay personas que cuando hablan, el mundo escucha. Y otras que mientras más hablan, menos atención reciben. Aquí es donde entra una verdad incómoda. Muchas personas destruyen su propio valor social intentando conseguir aprobación. Y lo hacen sin darse cuenta. Persiguiendo demasiado. Explicándose demasiado. Esforzándose demasiado. Demostrando demasiado. El problema es que el exceso de esfuerzo emocional produce el efecto contrario. Porque cuando alguien siente que necesita desesperadamente ser aceptado, el cerebro ajeno percibe desequilibrio. Y el misterio desaparece. La tensión desaparece. El valor percibido baja. Por eso hay personas que escriben 10 mensajes y reciben respuestas frías. Mientras otras responden tarde, y aún así generan interés. No es magia. Es percepción psicológica. El sociólogo Erving Goffman decía que la vida social funciona como un escenario. Todos estamos proyectando una imagen constantemente. Aunque no lo notes. Tu manera de caminar. Tu tono de voz. Tu necesidad de agradar. Tu ansiedad por encajar. Todo comunica. Incluso el silencio comunica. De hecho, muchas veces el silencio comunica más que las palabras. Porque las personas no solamente escuchan lo que dices, también sienten tu energía emocional. Y aquí es donde comienza uno de los problemas más peligrosos de esta generación. Las redes sociales convirtieron la atención en una moneda psicológica. Un like. Un comentario. Un follow. Una respuesta rápida. Todo eso activa pequeñas dosis de dopamina en el cerebro. Y poco a poco, millones de personas comenzaron a medir su valor según la atención que reciben. Por eso hoy existen personas obsesionadas con demostrar felicidad. Demostrar éxito. Demostrar belleza. Demostrar que son deseadas. Pero mientras más alguien intenta convencer al mundo de su valor, más transmite inseguridad interna. Porque el verdadero valor rara vez necesita anunciarse. Y aquí aparece otra verdad incómoda. La gente siente cuando tú mismo no te valoras. Aunque sonrías. Aunque aparentes confianza.
Aunque subas fotos perfectas, las personas perciben pequeños detalles subconscientes. ¿Cómo reaccionas cuando te ignoran? ¿Cómo cambias para agradar? ¿Cómo toleras faltas de respeto? ¿Cómo buscas validación constantemente? Todo eso revela tu relación contigo mismo. El filósofo Friedrich Nietzsche hablaba mucho sobre esto. Decía que muchas personas viven esclavas de la aceptación social. Sacrifican su autenticidad para ser aceptadas por el grupo. Y sin darse cuenta, pierden su identidad. Se convierten en versiones editadas de sí mismas. Dicen lo que los demás quieren escuchar. Actúan como los demás esperan. Ocultan partes reales de su personalidad. Todo por miedo al rechazo. Pero aquí está la ironía. Mientras más persigues aceptación, menos especial te vuelves. Porque lo que el cerebro humano más respeta es la autenticidad emocional. Y la autenticidad no puede fingirse. Por eso algunas personas generan presencia incluso estando calladas. Porque no están intentando convencer a nadie. No están rogando atención. No están desesperadas por ser aprobadas. Y esa tranquilidad emocional produce algo muy poderoso: respeto subconsciente. Ahora bien, esto no significa convertirse en alguien frío o arrogante. Muchos malinterpretan esto. Creen que tener valor social significa tratar mal a los demás, ignorar personas o actuar superior. Pero no, la verdadera presencia emocional no nace del ego. Nace de la estabilidad interna. De no depender emocionalmente de la reacción ajena. Porque una persona que necesita aprobación constantemente, entrega su poder emocional a los demás. Su estado de ánimo depende de mensajes, de atención, de respuestas, de validación. Y eso crea ansiedad. Por eso tanta gente hoy vive agotada emocionalmente. Porque están intentando llenar vacíos internos con atención externa. Pero la atención nunca llena completamente a nadie. Solo produce alivio momentáneo. Y luego el vacío vuelve otra vez. Más fuerte. Más silencioso. Más peligroso. El psiquiatra Carl Jung explicaba que muchas personas crean máscaras sociales para ocultar inseguridades profundas. Lo llamó la persona. Una versión artificial diseñada para ser aceptada. Y mientras más una persona vive detrás de esa máscara, más desconectada se siente de sí misma. Por eso existen personas aparentemente exitosas, que internamente se sienten vacías. Porque construyeron una imagen, pero abandonaron su esencia. Y quizá esto explica por qué tanta gente hoy siente que nunca es suficiente. Nunca suficientemente atractiva. Nunca suficientemente exitosa. Nunca suficientemente interesante. Porque viven comparándose constantemente. Y las redes sociales empeoraron todo. Ahora no solamente compites con las personas de tu entorno. Ahora compites contra millones de imágenes cuidadosamente editadas. Contra vidas falsas. Contra felicidad actuada. Contra perfección fabricada. Y poco a poco, muchas personas comenzaron a sentirse invisibles. Pero aquí viene algo importante: ser ignorado no siempre significa que no tienes valor. A veces significa que estás buscando validación en lugares vacíos. Porque no todas las personas saben reconocer profundidad emocional. Vivimos en una sociedad obsesionada con lo rápido, con lo superficial, con la dopamina instantánea. Y en un mundo así, muchas veces lo auténtico tarda más en ser valorado. Pero permanece más tiempo. Porque la autenticidad deja huella. La actuación no, y quizás la pregunta más importante no es ¿cómo hago para que la gente me note? Quizás la verdadera pregunta es ¿por qué necesito tanto que me noten? Porque ahí comienza la transformación real. Parte 2. El valor social y la necesidad de aprobación. La mayoría de las personas pasa toda su vida intentando ser elegida. Elegida por una pareja. Por amigos. Por la sociedad. Por internet.
Por personas que muchas veces ni siquiera las valoran de verdad. Y lo más triste es que muchas veces terminan perdiéndose a sí mismas en el proceso. Porque cuando una persona vive obsesionada con agradar, poco a poco deja de actuar naturalmente. Empieza a calcular todo. ¿Qué decir? ¿Cómo verse? ¿Cómo responder? ¿Cómo parecer interesante? Y aunque por fuera parezca normal, por dentro vive en tensión constante. Como si estuviera actuando todo el tiempo. Y el problema de vivir actuando es que tarde o temprano te cansas. Porque fingir consume energía emocional. Por eso hay personas que se sienten agotadas socialmente. No porque odien a la gente, sino porque llevan demasiado tiempo intentando sostener una versión artificial de sí mismas. Aquí es donde muchas personas comienzan a sentirse vacías incluso estando rodeadas de otros. Porque la conexión real no ocurre cuando te aceptan por la máscara. Ocurre cuando alguien conecta con quien realmente eres. Pero eso da miedo. Muchísimo miedo. Porque mostrarse auténtico implica aceptar algo que la mayoría evita. No le vas a gustar a todo el mundo. Y quizá una de las señales más grandes de madurez emocional es dejar de necesitarlo. Porque cuando alguien depende demasiado de la aceptación externa, se vuelve emocionalmente manipulable. Cualquier rechazo lo destruye. Cualquier crítica lo paraliza. Cualquier indiferencia lo hace sentir inferior. Y entonces comienza el ciclo más peligroso de todos: intentar demostrar valor constantemente. Demostrar que eres inteligente. Demostrar que eres exitoso. Demostrar que eres atractivo. Demostrar que eres importante. Pero mientras más una persona necesita demostrar, más evidencia que internamente todavía duda de sí misma. Por eso muchas veces las personas más ruidosas son también las más inseguras. Y las más tranquilas, muchas veces son las más seguras emocionalmente. Porque ya no están luchando por convencer a nadie. El problema es que vivimos en una era donde el silencio incomoda. La gente siente ansiedad si no recibe atención rápido. Si un mensaje tarda demasiado. Si una publicación no recibe likes. Si alguien no responde como esperaban. Y eso ha creado generaciones emocionalmente dependientes de estímulos externos. Personas que sienten vacío apenas se quedan solas con sus pensamientos. Por eso hoy tanta gente necesita distracción constante. Música siempre puesta. Videos siempre reproduciéndose. Redes sociales abiertas todo el día. Porque el silencio obliga a enfrentar algo incómodo: la relación contigo mismo. Y ahí aparece una pregunta peligrosa: ¿qué pasa cuando nadie te está mirando? ¿Quién eres realmente cuando desaparece la atención? Porque muchas personas construyeron toda su identidad alrededor de cómo las perciben los demás. Y cuando esa atención desaparece, sienten que desaparecen ellas también. Aquí es donde el valor social se convierte en algo más profundo que simplemente ser popular. El verdadero valor social nace de cómo te percibes tú, no de cómo te perciben todos. Porque las personas sienten estabilidad emocional. La sienten incluso sin entenderla racionalmente. Por eso algunas personas transmiten calma apenas llegan. Y otras transmiten ansiedad aunque sonrían. El cerebro humano detecta microseñales constantemente. La mirada. La postura. La desesperación. La tranquilidad. La necesidad emocional. Todo comunica. Incluso cuando no hablas. Por eso alguien inseguro muchas veces intenta llenar silencios demasiado rápido. Habla de más. Explica demasiado. Busca aprobación constantemente. Mientras que alguien emocionalmente estable no siente necesidad de impresionar todo el tiempo. Y curiosamente, eso suele generar más atención. Porque existe algo que el cerebro humano encuentra extremadamente poderoso: la escasez emocional. Lo difícil de obtener suele percibirse como más valioso. Y esto no solamente pasa con dinero o lujo. También pasa con la atención humana.
Por eso las personas que regalan toda su energía demasiado rápido muchas veces terminan siendo poco valoradas. No porque no tengan valor, sino porque nunca pusieron límites emocionales. Y aquí llegamos a algo fundamental. Las personas tratan muchas veces según lo que tú permites. Si toleras faltas de respeto constantemente, las normalizan. Si siempre estás disponible emocionalmente, dejan de valorar tu tiempo. Si perdonas todo por miedo a perder personas, eventualmente pierdes respeto. Y esto duele escucharlo. Porque mucha gente cree que amar significa aguantar cualquier cosa. Pero no, el amor sin dignidad termina destruyendo la autoestima. Por eso algunas personas terminan vacías después de relaciones donde dieron absolutamente todo. Porque confundieron sacrificio extremo con amor verdadero. Y mientras más se abandonaban a sí mismas, más desaparecía su valor emocional ante la otra persona. El mismo Sigmund Freud hablaba de cómo muchas conductas humanas nacen de vacíos emocionales inconscientes. Muchas personas no buscan amor. Buscan validación. Buscan sentirse suficientes. Buscan llenar heridas antiguas. Heridas de rechazo. De abandono. De sentirse invisibles durante años. Y por eso terminan obsesionándose con la atención de personas que apenas les dan migajas emocionales. Porque el cerebro confunde intensidad emocional con importancia. Pero no siempre lo intenso es sano. A veces solo es ansiedad disfrazada de conexión. Y quizá por eso tantas personas terminan atrapadas en relaciones donde nunca se sienten completamente elegidas. Porque aprendieron a perseguir amor, en vez de construir valor interno. Y aquí aparece una de las transformaciones más difíciles de la vida. Aprender a estar bien contigo mismo aunque no estés recibiendo atención constante. Eso cambia todo. Porque cuando alguien deja de mendigar aprobación, recupera poder emocional. Empieza a hablar diferente. A caminar diferente. A decidir diferente. Ya no actúa desde el miedo a perder. Actúa desde el respeto hacia sí mismo. Y esa energía cambia completamente cómo el mundo lo percibe. Porque aunque la sociedad hable mucho de apariencia, la presencia emocional pesa muchísimo más de lo que la gente cree. Puedes verlo en cualquier lugar. Hay personas físicamente normales, que dominan espacios enteros. Y otras aparentemente perfectas, que transmiten vacío. Porque el verdadero magnetismo humano no nace solamente de la belleza. Nace de la seguridad emocional. De sentirte suficiente incluso cuando nadie está aplaudiéndote. Y quizá ahí está una de las mayores libertades que un ser humano puede alcanzar: dejar de vivir esclavo de la opinión ajena. Porque cuando ya no necesitas desesperadamente que el mundo te valide, algo cambia dentro de ti. Empiezas a elegir mejor. A tolerar menos. A respetarte más. Y paradójicamente, es ahí cuando muchas personas comienzan a notarte de verdad. No porque estés persiguiendo atención, sino porque finalmente dejaste de perseguirla. Y quizá la verdad más profunda de todas es esta: la gente no siempre ignora lo que no vale. Muchas veces ignora lo que todavía no entiende. Pero una persona que desarrolla paz interna, dignidad emocional y autenticidad, tarde o temprano deja una marca imposible de fingir. Porque el verdadero valor social no nace de ser visto por todo el mundo. Nace de no perderte a ti mismo intentando que te vean. Y recuerda, las mentes débiles siguen tendencias. Las mentes fuertes crean su propio pensamiento. Si este vídeo despertó algo dentro de ti, suscríbete a YouTube y únete a Imprenta de Pensamiento. Dale like, comenta tu opinión y comparte este vídeo con alguien que todavía sigue dormido entre el ruido del mundo. Porque el conocimiento no cambia nada, hasta que transforma la manera en que ves la vida. Nos vemos en el próximo vídeo.